El mensaje de hoy, cuando me lo pasó una persona que quiero mucho y que cuando lo vean, que esté caminando con una hojita en blanco, rajen, váyanse para otro lado porque si no te va a llamar para que hable. Dice, Nehemías capítulo 5, del 1 al 13. Lucha contra el egoísmo, el tema. Nunca se dijo esto, pero el último que cierre la puerta. Ahí va. Ahora me doy cuenta. Sí, muy bien, Gaby. Pega acá. ¡Tish! Estamos desde hace ya unos domingos viendo, estudiando, leyendo, comentando un poco la historia de Nehemías y quién era Nehemías. Yo para recordar había anotado algunas cositas, solamente ¿cuál era la profesión? A ver, escuela dominical. No me voy a poner ni como director ni como maestro, pues ya maestro ya fui, director todavía me queda unos meses. ¿Quién era Nehemías? ¿Qué hacía Nehemías? ¿Tenía un trabajo? ¿No tenía trabajo? ¿Lo castigaron y lo mandaron a hacer algo? ¿El qué? Pero te decía otra cosa. Antes cuando estaba en otro lugar, no en Jerusalén. ¿Qué era? Copero, ¿qué hacía? ¿Copa? ¿Qué hacía? No, el que era el que le servía al rey, ¿no? Entonces, mire qué trabajo. Muchos a lo mejor les gustaría ser el copero del rey, pero guarda, porque el copero del rey le servía al rey lo que iba a tomar y a veces tenía que probarlo él primero. Entonces, imagínense, no podía entrar en ese momento una persona con una pistola y no le gustaba al rey y pegarle un tiro y le iba a matar, o le tiraba una espada, con la espada lo quería matar, no, sino que hacían, agarraban al copero, le metían algo para que el copero se lo dé, el rey lo tomaba y se moría. Pero antes de pasar eso tenía que probarlo el copero. Entonces el rey lo miraba, si sabía que había algún problema y veía las reacciones del copero, si el copero se iba para atrás y empezaba a sacar espuma por la boca, dice, bueno, no voy a tomar hoy, capaz que decía el rey, ¿no? Pero bueno, a veces es complicado, no siempre tenía que tomar. Por ende también el copero no iban a buscar a cualquier persona, porque tenía que ser alguien de confianza. Imagínense, un esclavo que había sido golpeado, azotado, que tenía mucha bronca contra el rey. Ya que me hicieron tanto, bueno, prefiero morir yo, pero también lo matamos al rey. Metan cualquier cosa, yo me lo tomo y se lo doy rápido. Entonces parece que el copero había también una relación con el rey. A lo mejor no tenía el poder, pero sí tenía la confianza y podía escuchar cosas, o podía hablar, o tener una comunicación más que estrecha a lo mejor con el rey. Así que él se dedicaba a eso. El carácter de Nehemías, dice, decía que era emprendedor, de perseverancia y oración, organizador, motivador, gran guía espiritual, sincero, mantenía la calma bajo la presión de la oposición. ¿Se enojaba? Sí, pero mantenía la calma. Así que los invito a que veamos Nehemías capítulo 6, capítulo 5, los primeros 5 versículos. Y dice, el título de la Biblia dice, abolición de la usura. Dice, entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas son muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. O sea, había una diferencia entre uno y otro, ¿no? Nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Ya no tenían más nada, parece.
no tenían que dar y había que pagar. Pero a mí lo que me llama la atención es como la primer palabra del capítulo 5. Entonces, ¿qué tiene que ver? Bueno, retrocedemos un poquito y nos acordamos lo que nos contaba Juan Marcos la semana pasada. Y el problema venía de afuera. Estaban levantando los muros, ¿no?, de Jerusalén y estaban siendo como azotados, agobiados. Había gente que no pertenecía al pueblo y le decía, vamos a matarlos a todos, no van a poder. Era de afuera el problema. Entonces, ¿qué pasó? Se unieron en familia, rodearon, custodiaron, seguían trabajando y se protegieron ¿de qué? De los problemas que venían de afuera. Entonces yo pienso y digo, nos protegimos, nos cuidamos contra el problema que puede venir de afuera. Entonces, dice la primera palabra, ya que nos protegimos de afuera, vamos a empezar ¿con qué? Con los problemas adentro. Parece que una vez que ya no hay más problemas afuera y estamos bien, empiezan a surgir, o la problemática, el diablo dice, bueno, si yo te puse a tu vecino para que diga, che, loco, ¿hasta qué hora van a estar con la música? Paren de hacer ruido, terminen con las reuniones de jóvenes antes de las 3 de la tarde. ¿Cuándo va a pasar eso? Nunca. Ya que solucionó Dios esto y que no hay problema con los vecinos o con la gente de afuera, digo, bueno, ahora es el momento para que empecemos con los problemas de adentro, parece que dice. Y ahí empieza a escuchar Nehemías lo que la gente le quería decir, que tenían problemas, ¿de qué? De plata, parece. ¿Por qué? Porque no tenían para comer, no tenían ya para nada. Entonces, veía que, ¿por qué pudo haber pasado esto? Pudo haber pasado porque había sequía, porque dice que había una sobrepoblación, decía que somos muchos, contaba. Pero yo me imagino a Nehemías, después de todo lo que había pasado y lo que seguía pasando, así, escuchar la queja de adentro. Y no sé cómo compararlo, pero se me vino en la cabeza cosas que digo, bueno, me imagino como una madre, por lo general, ¿no? Cuando está a lo mejor todo el día en la casa y llega el momento de la cena y preparó la comida y con mucha dedicación preparó todo, y cuando nos sentamos a comer, ya sea el marido o los hijos dice, ¿esto vamos a comer? Una decepción, como diciendo, hicimos todo, tengo todo listo y ahora me venís con una queja. O por ejemplo el padre que fue juntando plata, a mejor, y la madre también, ¿no? En la casa, ahora que no abunda tanto esto, los pocos recursos que pueden llegar a tener para que, llegado un momento, el hijo pueda tener un regalo, o porque le fue bien en la escuela, aunque sea su obligación estudiar, o porque hizo bien las cosas, o porque un día, no sé, se le ocurrió y se levantó y lavó los platos. Vamos a decir, bueno, el fin del mundo, señales, es una de estas, está lavando los platos el hijo, tal cual, ya escuché, ¿no es cierto? Bueno, y cuando vos le haces el regalo de todo eso, dice, esto es, yo quería la Play 80, ya no sé cuál es, yo me quedé con la ColecoVision, en la última que tuve. Digo, pero me imagino, después de todo, Nehemías escuchar todo esto, dice, pero no entendimos nada. Nos están atacando de afuera y ahora empezamos con esto. Pero a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay este problema? Y mirá, ellos nos están pidiendo, nos piden plata. No tengo más para dar. Y versículo 4 me dice, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. O sea, tuvieron que pedir un préstamo para pagar un tributo. O sea, no estaban pidiendo plata para seguir comiendo, sino para pagar un impuesto habíamos sacado un crédito. Más o menos, ¿no? Acá esa palabra, bien conocida en la República Argentina, decía que una centésima parte, o sea, 1%, vamos a decir,
al año eran 12%. Si no hubiésemos enterado nosotros como argentinos sacábamos 2 créditos, porque de última 12% cada uno nos convenía. Pero encima, pensemos, ¿sacar un crédito para pagar un impuesto? Bueno, acá también pasa. Pero era entre ellos. Y acá también pasa. Pero, digo, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Estaba diciendo que somos de carne y hueso los dos. Tenemos hijos, mirá, tienen 2 ojos los tuyos, los míos también tienen 2 ojos. Son iguales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? Parece que se olvidaron ellos de lo que habían pasado. Por eso esta mañana les decía, había que recordar lo que Dios hizo por nosotros. Y todos vamos guiándonos a los mismos, a acordarnos de algo que pasó. ¿Y por qué estoy así? Pues estoy así porque a lo mejor no hice lo que tendría que haber hecho, me olvidé. Estoy así porque soy egoísta, porque dice el egoísmo, dice, inmoderado y excesivo amor a sí mismo. O sea, pienso en otro, no, a mí mismo. Que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse del de los demás. O sea, me fijo en mí sin mirar al otro. Entonces, yo te pido que vos me des. Vos me pediste, bueno, vos me vas a dar y me vas a dar más de lo que yo te doy. Pero a veces uno que pone un negocio, si compra y vende exactamente igual, ¿para qué pone el negocio? Tiene una ganancia. Entonces dice la usura, ganancia, fruto, utilidad o aumento que se saca de algo. Ahora, ¿cuándo? Especialmente cuando es excesivo. Pongo un negocio, lo compro a 10 pesos, lo vendo a 1.000 y vulgarmente diríamos lo está matando. Tiene que tener una ganancia. Para eso se junta gente que ha estudiado y debe decir, necesito una utilidad, algo que sea rentable, que me sirva para qué, para mantener el negocio, pero para no matarlo. Acá lo estaban matando. Y aparte otra cosa que yo pensaba después, había mucha gente que, aparte de que había una sequía, que eran muchos, estaban trabajando para el Señor. Porque ¿qué estaban haciendo? Estaban levantando los muros. Entonces a lo mejor había gente que sí, tenía su trabajo, pero tenía que dedicar tiempo a buscar esos escombros, a levantarlos, a poner piedra sobre piedra, a tener una espada, como decía en capítulos anteriores, con una mano y con la otra poner la piedra, porque si venía el enemigo había que atacar, había que defenderse. Mientras unos hermanos estaban trabajando, los otros le pedían plata. Qué feo que es eso. Parece que a veces, esto pasó hace muchos años atrás, pero a veces en la actualidad decimos, hay una nueva iglesia en tal lugar, qué lindo. ¿Y cómo surgió esto? ¿Una horita feliz? Empezaron, se pelearon los hermanos de tal iglesia, entonces uno se quedó y el otro se fue a otro lado. Qué feo. Está bien. A lo mejor Dios tuvo que utilizar eso para que haya un testimonio en otro lugar. Pero qué mejor hubiese sido que estén todo bien, que arranquen con una visión hacia afuera, no hacia adentro, y que el testimonio haya sido justamente hacia afuera. De lo que pasa acá, hacia afuera. No, de que acá nos estamos matando, entonces por eso, para no matarnos más, nos dividimos. ¿Quiénes eran estos judíos prestamistas? Dice, algunos creen que pueden ser judíos que se enriquecieron en el cautiverio y trajeron sus riquezas a Jerusalén, y otros creen que pueden ser descendientes que llegaron con Zorobabel aproximadamente un siglo antes y habían establecido negocios lucrativos ahí. O sea, les fueron bien. ¿Está mal que les vaya bien? No. ¿Quién pone un negocio para perder? Nadie. No está mal. El tema es cómo lo hacemos. ¿Cuál es el objetivo que yo me pongo? ¿Es darle trabajo a muchos, que estemos todos bien? ¿O llenarme la cuenta de ceros, después de un número, por ejemplo, de un 1, vamos a decir?
y que el resultado no esté en rojo. Llenarme de eso a pesar de o a costa de, ¿no? Y más si es de un hermano. Pero, como decía, ellos se ve que se olvidaron, porque dice, eran judíos que se enriquecieron en el cautiverio. También habían sido esclavos de los otros. O sea, por más que le haya ido bien en otro lugar, era otro esclavo más. Así como ahora están en Jerusalén y uno le dice al otro, pero tus hijos no son iguales que los míos. Ahora, ¿vos no te acordás que allá éramos todos esclavos? ¿Te olvidaste que vos tuviste la misma que yo? Ahora estás acá. ¿Y qué diferencia hay? ¿Por qué no repartimos las cargas? ¿No? ¿Por qué no nos ayudás vos a poner piedras? Así yo dejo de poner piedras y puedo dedicarle un poco más tiempo a mi trabajo y puedo tener una ganancia y puedo darle de comer a mis hijos y si me sobra un poco de plata también, te pago lo que te debo. No solamente que, claro, vos debés querer tener una muralla gigante para que no entren y no ataquen a tu negocio, puedo pensar. Es fijarse en uno solo, en que si me va bien a mí, buenísimo, al de al lado no importa. Dice el capítulo 2, solamente para recordar, de Nehemías, versículos 4, 7 y 8, dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Esa intimidad que tenía, ¿no? El rey Artajerjes con Nehemías, estando todavía Nehemías allá, el rey persa. Entonces dice, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. No le salió palabra porque quiso. Oró y le dijo, además dije al rey, si le place al rey que se me den carta para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, o sea, cúbrame en el camino para que no me pase nada. Versículo 8, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y para la casa en la que yo estaré, y me lo concedió el rey. Dice, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. O sea, el problema que ellos aparte tenían no era que le iba a faltar plata para la obra. ¿Por qué? Porque justamente el rey que lo tenía en cautiverio y que él dicho, bueno, todos aquellos que están acá y que no son de la tierra pueden volver a sus lugares, o sea, que le daba la libertad para irse, él teniendo esa confianza le dijo que me está pasando esto en mi casa, está todo destruido, me voy a ir, pero vos me ayudarías en que de acá hasta llegar no me pase nada y no nos pase nada a nosotros, y aparte, ya que está, nos daría la posibilidad de poder juntar madera en tal lugar y llevarla para la obra. Y el rey le dijo que sí. O sea, hasta tenían los recursos para hacer las cosas. A veces estamos en un ministerio, en una obra, en un servicio, y los problemas empiezan porque estamos en un país que a lo mejor no lo alcanza para algo. Y ahí empieza el problema. Pero no era este. El problema era otro. El problema era la relación entre los dos, entre una parte y otra, en lo que sentía uno y dejaba de sentir por el otro. Igualmente Dios, por más que pase lo que pase y nosotros lo veamos como que es fin del mundo, si Dios dijo que esto va a ser así, va a ser así. Si a veces la obra está parada por algo, por plata, por la economía, pero Dios dijo que iba a ser, va a ser. Nosotros tenemos acá un gran testimonio que hace años atrás estábamos en otro lugar, en otra dirección, y veíamos cómo hacer, porque nos quedaba chico el salón, ¿o no? Orábamos, pero ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Bueno, sí. Y Dios desde arriba, bueno, vamos a hacer esto. Hasta que envió a uno y encontró este lugar, que pensamos que era un terreno baldío. No, ya estaba armado todo como para la escuela, porque era una escuela. Entonces, a veces pensamos en que ya está, se terminó.
y no le damos lugar a Dios, o no recordamos en dónde estábamos. Dicen los versículos del versículo 6 al versículo 11. Y ahí entra en acción entonces Nehemías. Y me enojé. Qué bueno que se enojó. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés para cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos en gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a otros. Y callaron, porque se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Ahí cayeron. ¿Cómo? Porque uno fue y le empezó a hacer así y le gritó. ¿No salió de adentro de uno darse cuenta de lo que estaban haciendo? Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobios de las naciones enemigas nuestras. Y también yo y mis hermanos, él también, dijo, bueno, yo voy a tomar esta decisión. Y mis criados le hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolvéis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Devolverle todo y aparte lo que le dijiste que le iba a cobrar por arriba. El pueblo no solamente que se había olvidado de lo que había pasado, ellos en el cautiverio, en Babilonia, ahora con los persas, sino que se habían olvidado también de algo muy importante, de la palabra de Dios. Éxodo 22, 25 dice, cuando prestare dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, es un usurero, ni le impondrás usura. Dios ya le había dicho cómo se tenían que relacionar. Se olvidaron. Levítico 25, 35 al 37. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirás contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus bienes a ganancia. Deuteronomio 23, 19 y 20. No exigirás a tu hermano interés de dinero, ni interés de comestible, ni de cosa alguna de que suele exigir interés. Ahora dice el 20, del extraño, del que está de los muros hacia afuera, podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Le había dicho cómo tenía que relacionarse o actuar el pueblo de Dios con sus padres, con sus hermanos y también, por las dudas, cómo tenía que actuar con los de afuera. O sea, si vos querés tener una ganancia, quebrar un interés, hacelo, pero con los de afuera, no con los tuyos, con tus padres. Dice el versículo 7, entonces lo medité y respondí a los nobles y a los oficiales y le dije, exigí interés cada uno a vuestros hermanos e invoqué contra ellos en gran asamblea. Lo medité, dice.
no agarró la espada y fue a cortar cabeza, porque él se enojó. Dice el versículo anterior, dice, y me enojé. Pero arranca el 7 diciendo, entonces lo medité. Me bajó la espuma. Me imagino que habrá reflexionado, lo habrá pensado, pero habrá orado. Estaba delante del rey y oró antes de decirle, de pedirle estas cosas para poder hacer el muro, ¿no? La madera, que lo cuide en el camino y todo. Y habrá orado al Dios para decirle, ¿cómo sigo con esto? ¿Qué hago? ¿Dejo que actúe Germán? Entonces sí, saco la UCI y tiño todo de rojo. Y después me pregunto, no tendría que haber hecho esto. No. Digo, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Se enojó? Sí. Pero meditó después, porque sabía que no podía actuar él. Tenía que actuar Dios a través de él. Entonces se da a entender que se tomó un tiempo para no actuar por impulso, ya que era un líder apasionado para enojarse, pero sabio como para no actuar hasta haber meditado en el asunto cuidadosamente. ¿Qué enseñanza me deja esto? Que hay que abordar los problemas de frente. ¿Hay un problema? Seguramente. A mí, bueno, Mari me conoce, muchos acá me conocen, no digo más que Mari, pero sí antes que Mari, ¿cómo puedo reaccionar? Y trato de, bueno, bajar. Nos enojamos, sí, pero tomémonos el tiempo para meditar porque me estoy enojando. ¿Qué está pasando acá? Habla vos. No quiero hablar yo, pero no nos dice, miremos para otro lado y que el problema lo solucione otro. Porque si te puso ahí, por algo te ha puesto ahí. Si te puso en este ministerio, en este servicio, en esta iglesia, por algo debe ser. Y si vos ves que las cosas no están siendo como Dios quiere que sea, bueno, háblalo. No te calles, no mires para otro lado, no digas, somos muchos, otro se dará cuenta como me doy cuenta yo y lo hará. ¿Por qué? Porque a lo mejor te puso a vos para que digas eso. Habla con otro. Fíjate si lo que vos estás viendo lo ve otro. Háblalo con Dios para decir, abrir el entendimiento a otro, o lo que yo pienso, es lo que yo estoy viendo, es lo que pienso, ¿es así? Bueno, háblalo con Dios y decir cómo tengo que actuar ante esta situación, porque el mirar para el costado no es de Dios. Versículo 10. También yo y mis hermanos y mis criados le hemos prestado dinero y grano y quitémosle ahora este gravamen. Dios nunca quiso que la gente se beneficiara de las desgracias de otras personas. Cuando un hermano o una hermana en Cristo sufre, todos sufrimos. Pongo siempre el mismo ejemplo porque lo dejó Dios. O sea, somos un cuerpo. Si hay una parte del cuerpo que está mal, el cuerpo está mal. O sea, siempre digo escuela dominical. Trato de dar ejemplos para que los chicos lo entiendan. Me duele el ojo. Y yo no lo vi al ojo solo, yéndose solo así hasta el oculista. Me toca y todo. O sea, tiene que ir la boca, la cabeza, para ver por qué está mal el ojo. Tiene que estar todo el cuerpo. Y todo el cuerpo está preocupado porque el ojo está mal. Y a veces el oculista me va a decir, mirá, andás re bien del ojo. A lo mejor el problema es otro. Entonces ahí ya hay otro miembro del cuerpo que está con problemas. A veces salta por un lado y el problema está en otro. Pero el cuerpo en sí está mal. La iglesia en sí está mal. Y vemos que, como decíamos al principio, el problema está adentro. Porque, por ejemplo, me gripé, estoy resfriado. Y si saliste a la calle sin nada. Y bueno, pero a lo mejor
La cabeza le estaba diciendo a los brazos y a las piernas, empiecen a moverse, abran el ropero, saquen la ropa, póngansela. No creo que haya salido del cuerpo sin nada. Eso es ejemplo, decir, qué tontos. No, bueno, pero es para entendernos de que dependemos de todo. No le echemos al ojo la culpa siempre porque está cerrado y entonces me golpeo la pared. Y exteriormente se ve un chichón. Y al que le duele después, ¿quién es? A la cabeza. Uno afecta a todos y estamos mal todos. Esa fue la reacción que tuvo Nehemías, la acción que tuvo Nehemías ante ver esta situación. Pero ¿cuál fue? La reacción del pueblo, porque todo pudo haber quedado ahí. Agarra, le habla a todo, le dice, bueno, ahora vamos a hacer esto, ¿y por qué vamos a estar? Y el otro le dice, mirá, boche. Versículos 12 al 13. Y dijeron, lo devolveremos y nada le demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y lo hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. Ahí parece que se solucionó. Pero otra vez, tuvieron que ser sacudidos. Era un problema interno. No era de afuera. Pero me gusta porque dice, lo hizo jurar a todos. A ver, ¿están todos de acuerdo? ¿Estás seguro? Pero hay algo que de Nehemías rescato, que es la coherencia que él tuvo al ver en capítulos anteriores de lo que ya estuvimos hablando. Dice, anima al pueblo a reedificar los muros. Esto fue en el capítulo 2, versículos 17 y 18. Los llama a todos. No habla con algunos. Vengan todos, especialmente los principales, los que están a cargo. Vengan todos acá. Vamos a hacer esto. ¿Qué le parece a ustedes? Y están todos de acuerdo. Capítulo 4, versículos 9 al 14, dice, preocupaciones con los de afuera. Los reúne a todos y le dice, mire, está pasando esto y esto. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Él trata de lo que pasaba adentro, que era como desunir o dividir, él trataba de juntarlos. Y ante un problema, estar todos juntos, ¿para qué? Para tirar para adelante. Pero para poder tirar para adelante, primero tenemos que reconocer que hay un problema, que estamos dispuestos a cambiarlo, dispuestos a reconocer que si soy parte del problema, ahora quiero ser parte de la solución. Entonces tengo que reconocer en lo mío, en que me enojo rápido, en que tengo que cambiar esto, en que no sé qué, o que soy la piedra de tropiezo para esto o para lo otro. Entonces tengo que reconocer para cambiar y para que sí, verdaderamente, el cuerpo pueda estar bien y no se sienta dolorido. Como decía recién en el capítulo 5, versículo 7, orar, meditar, reflexionar y hablar adelante de todo. Y comprometerlos a que a partir de ahí en adelante iban a trabajar en conjunto, unidos, como uno solo, como un solo pueblo, como un solo cuerpo, podemos decir nosotros, ¿no? Así no hay más dolor. Pero todo esto, y ahora me va a tomar los últimos minutos, yo lo atribuyo siempre a eso, a una falta de memoria, una falta de recordar, que hace que ellos estaban cobrando cosas sin recordar que no lo tenían que hacer. Pero dice Miqueas, capítulo 7, en los últimos versículos, 18 y 19, como decía en la cena, hablo el placar a veces y veo esa camisa y me hace recordar a que era más flaco, a que me entraba.
ropa que había usado yo, que se la había regalado o prestado a mi nono y que después me la da. Y que me recuerda los trabajos que hacía con él. Hablo de la otra parte del placar y veo las camisetas de fútbol cuando jugaba y ya no juega más. O en la última mudanza me dice Mari, hay una bolsa, encontré ahí con un par de botines. Tíralos. Es un apoyo que yo tengo en casa con eso. Y cuando los voy a ver, si algunos estaban ya, no sé qué estaban ya, eran pedazos de plástico adentro de una bolsa. Pero los otros estaban nuevos. Tengo un par que están ahí, esperando el llamado nomás. Esperando el llamado. En el auto tengo una caja, como bien diría un gran mecánico, tenete todas estas cosas por la duda que te pase algo, ¿no? Metida en el baúl, ahí con primeros auxilios para el auto, vamos a decir, pero con un par de palos de batería. Voy a decir, ¿para qué? Y debe recordar que en algún momento toqué la batería, o tengo que estar preparado con la espada por si me llegan a llamar, le estoy dando vueltas por ahí. ¿Quién te va a llamar, Germán? No importa, vamos a tenerlo ahí adentro. Con eso, yo quiero que cuando llegue el futuro y mis nietos vean eso, digo, ¿qué son para tejer? No, el nono tocaba la batería en su momento, ¿no? Bueno, son cosas que uno lo hacen recordar. Y a veces en la tristeza de recordar nos ponemos contentos, ¿no? Nos pone re bien. Y nos dice Dios, tenés que recordar esto. Y hay otras cosas que le dice, tenés que recordar que esto no la tenés que recordar más, porque son las que no te permiten vivir bien. Dice Miqueas, capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de todos, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él nos puso eso ¿para qué? Para que lo recordemos, que a veces no somos felices porque tenemos, como los dibujitos, el rojito y el del blanquito. A mí me gusta el diablito rojo, por el sentimiento, ¿no? ¿Saben? Por independiente. Pero no tengo que escuchar al otro que me dice, sí, Germán, vos sos así, tenés que seguir haciendo esto, tenés que seguir jugando para mi equipo. Y el blanquito te dice, no lo escuche más, porque Dios ya dijo que para poder vivir una vida feliz, Él ya hizo todo lo necesario. Y eso que el otro te mete ficha es lo que a vos no te hace vivir una vida feliz y plena en Dios. Entonces pensaba, digo, no sé si estará bien el término, ¿no? Como todas las cosas que invento. Parece que tenemos un Alzheimer espiritual. Nos olvidamos lo que Dios nos dijo. Nos olvidamos de lo que Dios hizo por nosotros. Nos olvidamos de que Él hizo todo eso para que podamos tener una vida feliz. Estos olvidaron que fueron esclavos y que ahora estaban en la tierra que Dios le había prometido. Nosotros nos olvidamos que fuimos esclavos en un momento y a veces nos gusta vivir una vida de esclavitud cuando Dios nos hizo cantar hace un rato que rompió nuestras cadenas y ya somos libres. Miren todas las cosas que nosotros tenemos que nos hacen recordar lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Ahora yo le voy a pedir a Cande si puede pasar, y allá arriba también, me había olvidado, mirá, de tanto de recordar, me había olvidado que le tenía que tirar la batiseñal. Va a haber un videíto de 1 minutito y chirolita, y a ver si podemos meditar sobre esto.